¿Qué tal amigos, amigas? Qué alegría nuevamente encontrarnos en este espacio de Divina Humanidad, el podcast. Gracias por acompañarnos en un episodio más en esta temporada en donde estamos tratando algunos temas dentro de la psicología del ser humano, temas que nos van a ayudar para que pues podamos analizar nuestra vida y podamos darnos cuenta si nosotros tenemos por ahí alguna problemática que con un buen acompañamiento y una buena terapia nos pueden ayudar para ir superando ese pequeño lastre y cada día mejorar y ser felices, que a fin de cuentas esa es la finalidad de poder reflexionar en este espacio. Soy el padre Eric Silva y me da gusto poderles saludar de nuevo y bienvenidos. Así que recuerden que también compartan este nuevo episodio, este video, denle un like. También si no han tenido la oportunidad de hacerle clic a la campanita, háganlo para que YouTube les pueda dar la notificación de que estamos estrenando un nuevo video. Acompáñenos también compartiendo el canal para que esta comunidad cada día vaya creciendo. Y también, como les he invitado desde el episodio anterior, pueden sugerirnos también qué temas quieren que podamos reflexionar, que sirvan de mucha ayuda para nosotros, sabiendo que Dios nos ha dado todas las herramientas y nos sigue dando herramientas para crecer como personas, crecer como comunidad, crecer como sociedad y sobre todo fortalecer nuestra vida como creyentes. Así que bienvenidos nuevamente a este espacio. Nuevamente tenemos entre nosotros la alegría de compartir con un tema más a la psicóloga Zaida, que hoy también nos acompaña con un tema bastante interesante. Creo que es uno de los temas que ahorita está muy fuerte en cuanto a mucho conocimiento, pero que también la gente lo ha malentendido y que todos hemos generalizado. El tema de la ansiedad. Esta ansiedad que se ha generalizado, que se ha hecho como una enfermedad social, pero también hay que distinguir que no todo lo que se vive y se experimenta es fruto de la ansiedad. A veces hay otros males por ahí que nos están aquejando y que a veces los generalizamos. Es ansiedad, es ansiedad. Y a lo mejor puede ser algo que se puede complicar, que no solamente se puede sanar con una terapia para ayudar a prevenir o a fortalecer nuestra vida ante la ansiedad, sino pueden ser otros males que a lo mejor los estamos confundiendo y que no los atendemos de la mejor manera porque pensamos como cuando la gripe, ¿no? Nos da un pequeño estornudo, un pequeño malestar en la nariz y decimos, es la gripa. Y a lo mejor no, puede ser otra cosa. Y nos quedamos en ese simple malestar que pensamos que puede ser una simple gripe. Entonces no siempre es una simple ansiedad, ¿verdad? Así que vamos a platicar. Le damos nuevamente la bienvenida a la psicóloga Zaida, ¿verdad? Bienvenida a este espacio nuevamente. Gracias. Hola, ¿qué tal? Bien, muchísimas gracias por otra vez la invitación y de nuevo volver a estar con ustedes. Gracias. Y vamos a hablar de la ansiedad. ¿Qué entendemos, Aida, por la ansiedad? Porque creo que lo decía yo ahorita al comienzo. Todo lo generalizamos y todo decimos que es ansiedad y puede ser que no. Pero, ¿qué entendemos por ansiedad? Como que para que la gente que también nos está viendo y escuchando, pues tenga una idea y puede decir, entonces esto sí es ansiedad, o esto que yo pensaba que era ansiedad no lo es, y entonces poder atender de manera correcta lo que sentimos. ¿Pero platica? Sí, mira, la ansiedad actualmente se ha manejado como un término ya muy coloquial, muy fácil. Cualquier situación o cualquier alteración que pueda provocar nuestro cuerpo, es más, ya hasta los mismos doctores comentan, ¿no? Es el famoso estrés o la ansiedad, ¿no? Pero entonces se va como poniendo muy de moda, vamos a llamarle, ¿no? Muy de estilo, muy de moda, y entonces ya todo es ansiedad, todo es generado por este tipo de situación, ¿no? Sí, porque ansiedad siempre ha habido. Claro.
O sea, claro, no, claro. no podemos decir que ahorita en el siglo XXI, a estas alturas del siglo XX, ya, nació la ansiedad. No, por supuesto que no, es una situación, un trastorno, ¿no? Una afectación que toda la vida ha existido, ¿no? Se ha manifestado en ciertas situaciones o se ha incrementado más adelante vamos a hablar de eso, se ha incrementado más bajo otras circunstancias, pero toda la vida ha existido, ¿no? Creo que ahí lo has dado en el clavo. Sí, O sea, se ha incrementado por también el mismo estilo de vida. exacto, por el mismo estilo de vida, las situaciones, ¿no? Que vivimos como sociedad. Por eso les digo, más adelante vamos a tomar estos temas. Pero prácticamente la ansiedad, pues es un sentimiento de miedo, de temor, de angustia que va percibiendo obviamente tu cuerpo, ¿no? Y que esto, bueno, pues se puede manifestar por ciertas acciones o reacciones de nuestro cuerpo como sudoración, palpitaciones, temblores en el cuerpo, pérdida del apetito, caída del cabello. Entonces, muchas afectaciones físicas, ¿no? Que nos pueden provocar pues este tipo de ansiedad, ¿no? Hay también muchas situaciones que también tenemos que afrontar como personas y saber que no todo puede ser ansiedad, no todo puede ser generado por algo, pero a la vez sí, porque algo lo está provocando. Entonces tenemos que identificar qué es lo que está pasando para organizar, ¿no? También nuestra mente y nuestro cuerpo para adecuarlo y saber qué es lo que está pasando. Porque el enojo no es estrés. No, es una emoción. Entonces, y la gente lo confunde mucho. Exacto, sí. Porque está enojado, por ejemplo, me ha tocado no escucharlo directamente yo, pero lo vemos hasta en los diálogos de las novelas. Es que me tienes muy estresada. Pero es que en realidad está enojada. O sea, en realidad me tienes enojada o enojado. Entonces, ahí te digo, donde hay necesidad de encajonar bien qué es el estrés, porque lo generalizamos y pues vuelvo a repetirlo. Por eso no se atiende de manera correcta, ¿no? Sí, normalizamos a veces muchos términos, ¿no? Que evidentemente se van provocando o van pasando. Entonces, lo escuchamos o a alguien lo escuché decir y entonces, bueno, asumo que yo también tengo esto, entonces ya, es estrés. ¿Y como se escucha bonito? Sí, ¿no? O pues digo, ahora les llamamos como enfermedades de moda, ¿no? Como ciertas actitudes también, ¿no? Pero pues hablando de que pues la ansiedad es un sentimiento de miedo, de temor, de angustia, asimismo también se genera un trastorno. Y cuando se genera este tipo de trastorno es cuando ya viene una afectación más repetitiva, más constante, incontrolable, y que al mismo tiempo ya es dominio del cuerpo. ¿Qué entendemos por trastorno? Trastorno es algo que realmente, pues, como la palabra lo dice, te va a trastornar, te va a cambiar, te va a modificar, ¿no? Te va a deteriorar, te va a hacer que ya tu vida, tus actividades, tu pensar, tu actuar, ya no sea igual. Que tenga este cambio de afectación tanto física, emocional, psicológica y que no puedas hacer ya realmente tu vida cotidiana o tu vida diaria, ¿no? Hablando de situaciones que te afectan en tu vida, por ejemplo, laboral, ¿no? Que te afecta en tu vida escolar, en tu vida familiar. Entonces, por este tipo de situaciones, como les comentaba, la sudoración, las palpitaciones, la tensión también mucho en el cuerpo. Entonces, es que tanto no estamos trabajando mentalmente para controlar, como el episodio anterior habíamos platicado de los pensamientos negativos, que tanto no te puedes controlar o trabajar ese tipo de pensamientos que sean tan constantes y tan repetitivos que a la vez
pues evidentemente generen esa ansiedad. Porque los pensamientos negativos agravan la ansiedad Ujú. o la ansiedad agrava los pensamientos negativos. No, los pensamientos negativos pueden contraer este estado de ansiedad. Ah, ok. Ujú. Interesante aclarar Sí. eso. Muy bien. Entonces, ¿se puede convertir en un trastorno o es un trastorno? Ya como tal Ajá. es un trastorno. Ah, ok. Ajá, es un trastorno, pero previo a que se genere un trastorno, pues evidentemente tuvieron que pasar muchos episodios que como persona a lo mejor no controlamos. Cuando Ujú. hablamos de los pensamientos negativos, yo recuerdo haberte preguntado que se puede vivir con ellos hasta cierto grado. Ujú. En la ansiedad es igual. Podemos decir, o sea, sí es normal vivir con cierto grado de ansiedad, pero hasta cierto límite. Bueno, no es normal que vivamos con ansiedad. Ah, ok, Ajá. perfecto. No es normal que Mm. vivamos con ansiedad, pero desafortunadamente vivimos en una sociedad muy ajetreada, Ujú. muy deprisa, muy, Muy acelerada muy para todo, ¿no? acelerada, Sí. muy justa, ¿no? Ujú. Con tiempos, espacios, también reducido en oportunidades, ¿no? Entonces, pues obviamente nuestras necesidades se basan a querer más o buscar más, y cuando tenemos ese déficit, pues evidentemente, pues el cuerpo lo recibe, Ujú. ayudado por esos pensamientos, Claro. ¿ok? Entonces el cuerpo lo recibe y esas son las manifestaciones que se presentan. Como les repito, ¿no? Toda esta serie de afectaciones físicas que evidentemente, bueno, pues vamos acumulando. Como no las sabemos canalizar, no las sabemos controlar o al mismo tiempo identificar, entonces es ahí donde se vuelven tan recurrentes Ujú. y es donde se provoca la ansiedad. Cuando ya sobrepasan de esas afectaciones y no controlamos y se vuelve recurrente, más recurrente, entonces ya estamos hablando de que se convierte ya en un trastorno, Ok. que no es lo mismo vivir con ansiedad, Ujú. ¿no? Nosotros podemos sentir miedo, podemos sentir angustia, podemos sentir incertidumbre de algo y es normal. Todo lo desconocido nos va a dar un poco de temor, un poco de Ujú. miedo, ¿no? Si cambiamos de trabajo, cambiamos de escuela, conocemos a alguien, nos va a generar este tipo de miedo, pero puede ser un miedo controlable o una incertidumbre que también lo podamos manejar. Ok. Pero cuando se vuelve tan recurrente con manifestaciones físicas, añadido que es tan recurrente, entonces, o tan seguido y es de manera incontrolable, entonces ya estamos hablando de un trastorno. Fíjate que ahorita se me venía a la mente que nos falta empatía. Ujú. Demasiada, Porque, demasiada ajá, empatía. ¿y a qué me refiero con ello? En el sentido de que atacamos a quien está padeciendo algún grado de ansiedad Ujú, con la famosa expresión, ay, en mis tiempos era lo mismo y no andábamos con esas cosas. ujú, ujú, Pero es que cambió el estilo de vida. ujú, Entonces no es lo mismo cuando se vivía en el campo tranquilamente. Bueno, digo, también el campo lleva su estrés, su ujú, ansiedad, pero estamos bueno, a mí me ha tocado, tengo familia que vive en comunidades rurales y es más tranquilo en cuanto que no hay esa vida acelerada que comentabas. ujú, Entonces eso es una carga menos para vivir o que aparezca o que provoque que aparezcan cuadros de ansiedad y ujú, se llegue al trastorno, ¿no? Entonces, ya ahorita esos lugares, cuando yo los conocí de niño, ¿no? En mi caso, eran muy tranquilos. Ahorita ya ha aumentado todo el estilo de vida, la gente que tuvo hijos, ya tiene nietos, los pueblos han crecido, ujú. ya hay calles ya antes eran con piedra o de tierra, ahorita ya están algunos tienen chapopote, ¿no? ¿Cómo se le llama? Esa no fue la palabra, que están pavimentadas, Pavimentada. otras que ya tienen hasta concreto hidráulico, carros,
ya cambió el estilo de vida. Ujú. Entonces, cuando le decimos, no, en mis tiempos era lo mismo y no andábamos con cosas, yo creo que sí, ¿no? A lo mejor hasta yo he caído en eso y es no ser empático, porque ahí sí queda era otro tiempo. Claro, claro. Como lo mencionaba, las cuestiones, la vida, las propias Ujú, necesidades va generando obviamente este tipo de cambios, este tipo de situaciones, ¿no? Que la propia vida pues nos ha también involucrado ujú, a vivir demasiado rápido, a querer las cosas en el momento, y pues no, obviamente empezar a generar este tipo de situaciones, ujú, ¿no? Muchas actitudes, vamos a llamarle así, o muchos comportamientos específicamente de niños o ujú. adolescentes, es como, por ejemplo, morderse las uñas, ¿no? Es Ok. una manía que Ujú. empezamos con, ay, pues tengo que estudiar para un examen y entonces me preocupo y me Ay, no. angustio y entonces nos empezamos a morder, ¿no? Las uñas o no las Sí, comemos o nada más no las mordemos, ¿no? O sí. quitarnos la parte de los, Llamados padrastros, ¿no? No, llamados así, exacto, nos empezamos a jalar la parte de las uñas y entonces, en vez de analizar y hacer un poco de conciencia o hablar con el niño o el Ujú, adolescente de, a ver, relájate, calma, analiza por qué te está pasando esto, por qué te está generando esto y vamos a trabajarlo con ayuda terapéutica o con un médico, ¿no? Entonces le decimos, ah, estás mal, o damos el manotazo o lo regañamos y entonces, ¿no? Generamos más ansiedad o generamos más presión por esa situación, ¿no? En vez de contener y ayudar, mm. pues lo estamos involucrando más, ¿no? Sí, esta es la terapia de la chancla, ¿no? Sí, desafortunadamente. Y entonces Ajá. empezamos a generar ese trastorno. Ok. Ajá. Ay, ya, vas a empezar con tu ansiedad, ¿no? Yo lo he notado en muchas personas que trabajo o que conozco, que le dicen, ay, ya, o hasta los propios niños dicen, es que tengo ansiedad, ¿no? Sí, hasta los niños lo dicen. Sí, lo dicen mucho. ¿Por qué? Porque también lo escuchamos en en la televisión, lo vemos en programas y pues desafortunadamente también eso es lo que aprenden, ¿no? Ujú, sí, Ujú. sí, y es triste, porque también los estamos bombardeando, y a lo mejor no es que padezcan ansiedad, sino que agarran ese patrón, Ujú, ujú, incluso les puede dar comodidad ujú. y empiezan, y ya desarrollan de haber copiado, lo pueden desarrollar, Ah, ¿no? sí, aquí acabas de decir algo muy importante. Ujú. Eh, También nos justificamos, Ajá. ¿no? Podemos adoptar ciertas actitudes y entonces, ah, tengo esto, ¿no? Tengo estos síntomas, ah, bueno, lo busco en internet y entonces es ansiedad, Ujú. ¿no? Y esa ansiedad, pues entonces me justifico y Claro, me asumo como víctima y digo que tengo un trastorno y lo puedo ocupar a mi a mi favor, favor, claro, ¿no? claro. O también me pongo en el papel vulnerable y pues no cambio, no modifico, no hago. ¿Por qué? Porque tengo esto, ¿no? Ujú. También Y jugamos, conviene, ¿no? Hay gente sí, que les ha agarrado funciona. la ansiedad de Ujú, conveniencia y ahora es a mi beneficio. ujú. Sí, sí, sí. Mucho, obviamente, como les decía la vez pasada, de hacer mucha conciencia, Ujú, ¿no? Para evitar precisamente este tipo de situaciones claro. y que a la vez, pues, te perjudiques nada más a ti Ujú. como persona, como individuo. Por eso no hay que ver muchas telenovelas, ¿no? Pues Porque las no. telenovelas agarran de tema a veces este tipo de cosas, ¿no? Y a Ujú, veces el villano, ordinariamente el villano es el que ujú, aprovecha o toma a su favor este tipo de cosas, para pues, alcanzar su deseo, su proyecto, su plan, ¿no? ujú. Y agarra este tipo de cosas y la gente lo ve y dice, ay, voy a hacer lo mismo, a ver.
parecerme a... Oye, sí tuvo pegue, sí. Entonces, Sí, tengan cuidado con lo que ven, ¿eh? sí, mucho de este tipo de programas de los que mencionas, pues hablan de las situaciones problemáticas actuales, ¿no? Claro. Entonces, de tipo de trastornos, tipos de personalidad, como este tipo de complejos como la ansiedad, el estrés, el famoso, ¿no? También el TOC, que le llamamos, ¿no? Ajá. El trastorno obsesivo compulsivo. Compulsivo. Entonces, vamos, ¿qué les estamos enseñando? ¿No? Ah, tienes esto, te reflejas o te reflejas en lo que está mostrando en la televisión y entonces dices, yo viví lo mismo, viví casi lo que está pasando, entonces sí lo tengo, ¿no? En vez de acudir con un profesional, acudir con el médico, con un terapeuta para que hagan pues estudios diversos para que puedan detonar en qué grado, qué nivel, bajo qué estructura, entonces tú Sí, puedas porque tener un puedes, trastorno. bueno, no sé, sácame de esa duda, podemos potencializarlo. Claro, Ok, sí. entonces por eso tengan mucho cuidado, porque a lo mejor tienes algo leve, tranquilo, y tú lo Sí, agravas, como les ¿no? decía, ¿no? Los miedos, las inseguridades, los temores, pues los podemos tener todos en cualquier momento, Sí, ¿no? sí, sí. Es un sentimiento normal que puede existir. Aquí la diferencia es cómo trabajarlo, bajar como esas revoluciones y hacer un poco más de conciencia y sobre ello, pues hacer el trabajo eh, real para poderlo modificar y que no caiga en este tipo de Ok, porque trastornos. no desaparece, ¿no? La ansiedad, ¿desaparece o no? No se puede controlar, Se controla. se controla y hay obviamente niveles, Ok. hay niveles obviamente de este tipo de trastornos y les digo, ¿se puede controlar? Sí, no es de que se desaparezca, tampoco es como tal, haya una enfermedad ya determinada y que te tengas que tomar como una pastillita diaria para quitarte, controlar la ansiedad. Ok, No, pues no, se puede controlar, sí. perfecto. Ujú. ¿Cuáles son los diversos tipos de ansiedad que son los que aparecen de manera ordinaria? Hay muchas actitudes, en este caso, por ejemplo, hay una que se llama ansiedad generalizada. Ujú. Ese tipo de ansiedad generalizada es más que nada por aquellas preocupaciones o situaciones comunes, ¿no? Ok. Por ejemplo, lo que todo mundo vivimos, con la cuestión económica, con la cuestión laboral, si voy a tener un trabajo estable, no, cuánto tiempo, me darán esa oportunidad, entraré a esa escuela, qué voy a hacer, a lo mejor muchas amas de casa, qué voy a hacer de comer y con qué me alcanza mi gasto, o sea, son por aquellas, como lo repito, aquellas preocupaciones como comunes Ujú. que nos van dando la vida diaria, ¿no? Ok. Entonces, que cuando no tenemos evidentemente ese recurso, es cuando entonces llega esa ansiedad, ¿no? Me falta el dinero, me falta la salud, me falta el medicamento, me faltan, pues sí, recursos, ¿no? Y con qué los voy a solventar si no tengo, si no puedo, o me estoy tronando los dedos, ¿por qué? Porque va a venir un recorte personal y no sé si me va a tocar. Entonces sí son como ese sentimiento de miedo o de temor generalizado por situaciones diarias. Ok, Ujú. está interesante, que son creo que las más comunes, ¿no? Sí, sí. Ujú. Y a raíz de esto, pues nada más puede durar aproximadamente unos, hablando de 4 o 5 meses, ¿no? Y que tenemos que resolver para tener una mejor solución. Y si no se resuelve, puede seguir. Exacto, Ujú. ajá. Es lo que hablamos, o sea, ¿se puede controlar? Sí. ¿Qué ahí tenemos que hacer? Si tenemos cuestiones de salud o de dinero, pues hacerlo, manejarlo, buscar el recurso y solucionar, Ujú. ¿no?
Pero si no lo hacemos y esto se vuelve pues más recurrente, pues evidentemente pues se va a volver una normalidad y entonces se va a convertir en un trastorno. Podemos decir que se vuelve como que un motorcito que te ayuda a impulsarte para salir de esa situación. Algunos lo pueden ver así, Ujú. otros lo pueden ver como es el fondo y no veo salida y no veo la luz y no veo una opción, ¿no? Ok, también aquí importa un poco la perspectiva, ¿no? Sí, por supuesto, Ok, por supuesto. interesante. Y tomando el tema anterior, pues qué tipo de pensamientos o qué tipo de actitudes pues vas a tomar ante cualquier tipo de adversidad, ¿no? Ujú. Ya sea vas a salir con una actitud positiva o vas a salir con una actitud negativa, Aquí ¿no? coincide mucho con la frase con la que termino, que es esa frase que yo tengo de manera fija, Ujú, siempre tener una mirada positiva ante la adversidad, ujú, ¿no? Y si ahora sí que me inspiré un día, dije, ¿qué vuelvo a ser mi frase emblemática del podcast? Y digo, no la acuñé yo, probablemente alguien la ha pensado igual, ujú, pero vino a mi mente y mira, sin saber que ujú. era precisamente esto, ¿no? Para ayudar también a este tipo de problemática. Muy bien. ¿Qué Ujú. otra tenemos? Existe también la ansiedad generalizada por pánico. Esta es una cuestión más de pensamientos más repetitivos, más recurrentes, pero con una situación, vamos a llamarle más exagerada, con un miedo, con un estrés o con una tensión mucho más intensa. Que obviamente todo nos dé más inseguridad, todo nos dé más miedo y que no nos podamos atrever a hacer las cosas totalmente diferentes. Ujú. Ujú. No es el miedo que nos dan las películas de terror, ¿verdad? No, 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 ese tipo de miedos no, ese Porque tipo es de que también miedos la no. gente lo generaliza a veces ahí. Ujú. Es que el miedo me nació a partir de que vi una película. Bueno, pues se puede tomar, Ajá, ¿no? Por ejemplo, hay muchas personas que les da miedo este, ver películas de terror o ujú, ver programas este tipo de ajá. paranormales o se quedan muy estigmatizados tal vez con alguna película que hayan visto y puede generar, ¿no? Sí, sí puede generar un miedo, sí puede generar obviamente una situación que te Ujú, provoque pues esta inseguridad, esta sudoración, estas palpitaciones, ujú. este temblor en las manos, en todo el cuerpo, pero como les repito, o sea, es saber controlarla, es saber medirlo y sobre todo, pues trabajarlo, ¿no? Ok. Entonces, sí hacer sobre todo mucho, mucho, mucho trabajo de conciencia. Uh-huh. Y pues prácticamente la otra también ansiedad generalizada, pues es las fobias, ¿no? Muchas personas pues le podemos tener miedo a algo, Ujú. le podemos tener miedo obviamente a circunstancias, lugares, animales. Las más comunes son para los animales, Sí, ¿no? la más Ujú, común es de los animales. Es como les decía, es natural, es normal tener miedo, es un sentimiento que todos lo tenemos y que todos lo podemos expresar, pero hay niveles, hay situaciones o hay momentos en que te puedes ya obviamente generar este miedo tan intenso, incontrolable y que obviamente se provoca por una fobia. Eh, es importante trabajarlo, no es, sí, tengo miedo a los ratones o tengo miedo a las alturas o tengo miedo a las víboras y entonces no me las acerques, no me las toques, no, ni siquiera me puedo acercar porque es un miedo, es un temor, es una angustia y hasta un problema ya físico, ok. ¿no?
porque hasta nos pueden provocar a lo mejor una cuestión de infarto, ¿no? Por ese miedo tan incontrolable que no puedes enfrentar, no puedes controlar, no lo puedes trabajar y que tú misma te puedes afectar, ¿no? Sí, porque pienso yo que tenemos que hacer una diferencia aquí. Y como siempre digo, repito, tú me vas a desmentir. Pero creo que una cosa normal es el miedo natural, ¿no? Porque es un mecanismo de defensa Así a una es. serpiente. Porque hay gente que dice, ay, no es que le tengo fobia a tal cosa, ¿no? Pero es un temor natural, no es fobia. Para mí, fobia, como lo has explicado, es ya un miedo terrible, donde no solamente, ay, me da miedo y ya, o me da asco y ya, sino no, es algo que provoca incluso efectos en el cuerpo, ¿no? Totalmente. Y me llama la atención que hasta el infarto. Así es, así es. Sí, por ese miedo incontrolable, Ajá. por ese Es tan miedo fuerte, ¿no? O sea, tan es tan intenso ese fuerte, miedo. tan fuerte, tan intenso. Hay personas que les pueden tener miedo a las arañas Ajá. y bueno, es más, ni verlas en una A película eso o voy. no verlas Porque hay en... gente que no puede, o sea, ni verlas, o sea, de plano No, nada. Entonces, quien tiene la posibilidad de, ahí hay una araña, mátala, mátala. Pues, para mí ese es el miedo natural. sí. Pero fobia, como bien dices, Es un ya es un miedo de, extremo, ¿no? sí, claro, ya es un miedo, ya es un exceso, obviamente, de ese miedo que no podemos controlar, lo repito. Y eso, evidentemente, si no se trabaja, si no se tiene el cuidado, si no se tiene la prevención, pues podemos empezar a provocar este trastorno de ansiedad generalizada por algo. Por un animal, por una acción o por alguna situación. Hay personas que le tienen fobia, por ejemplo, pues los famosos claustrofóbicos, ¿no? Ajá, Que le tienen miedo a lo que son pues, los lugares cerrados. Entonces, pues no pueden estar, a lo mejor que en un vagón del metro vaya parado, ¿no? Lleno, hora pico, calor, ¿no? Bajo el túnel, porque entonces empiezan a sentir esta desesperación, esta ansiedad, esta abrumación de pensamientos, ¿no? Me voy a morir, ¿qué va a pasar? Me voy a ahogar, puede temblar y esto se queda encerrado. Entonces, es una situación de fobia, de descontrol mental y físico. Claro, físico. Ay, no, pues sí, está complicado para quienes padecen alguna fobia o algún trastorno de pánico ya grave, ¿no? Agravado. Sí, tomar en cuenta que obviamente esto se está generalizando o se genera por que no llevamos un buen tratamiento o el seguimiento adecuado, tanto médico o psicológico, para controlar este estado de ansiedad. ¿Y hay tratamiento para esto? Sí, con ayuda, ya cuando se provoca una fobia, pues a lo mejor con una ayuda, médica, ¿no? Y también mucho es un tratamiento psicológico. Pero sí se puede tratar. Claro, Entonces, si alguien claro. siente que tiene ahí una fobia, tiene un pesar de que le provoque algún episodio de ansiedad, pues pueden buscar la ayuda, ¿no? Sí, les digo, ayuda psicológica o bien, al final, pues también psiquiátrica y con ayuda también médica. Ok. Sí, y no verlo, ya lo hemos dicho, lo hemos tratado en otros episodios, no ver esta parte como que ya estoy en el borde de la locura y ya necesito esa terapia, pues no, es un avance que se ha tenido, ¿no? Porque antes sí, como ya lo hemos dicho, o sea, han existido estas fobias, estos trastornos, la ansiedad en sí, pero ahorita se tienen más herramientas para poder trabajarlas, ¿no? Entonces esa es la gran ventaja. Muy bien, excelente, excelente. Recuerden, bueno, como apareció también al final del episodio anterior, pues ahí está. También tenemos los datos para que puedan contactarse con la psicóloga Zaida. Si alguien gusta también tener algún acompañamiento, algún tratamiento, pues también pueden comunicarse con ella para que puedan también, pues tener un diagnóstico, porque también eso es necesario. Incluso no nos atrevemos ni a preguntar, porque a veces, ay, ¿qué tal si tengo tal cosa? Prefiero no saber, y hay mucha gente que así hace.
Inclusive lo tratamos en el episodio con la maestra Noemí, si no mal recuerdo, cuando hablábamos del acompañamiento dentro del duelo. Hay gente que a veces busca ni siquiera hacerse chequeo médico para evitar saber si padece de algo. Exacto. Es muy raro, pero a la vez también que no tenemos esta cultura como sociedad de acudir al psicólogo, acudir al psiquiatra. No tenemos esta cultura. Desafortunadamente, todavía existe el tabú, el rechazo por el acompañamiento emocional de que creemos, ¿no? Que ir al psicólogo, ay, pues es porque estás loco, ¿no? Ir al psiquiatra, no, bueno, Peor. O sea, sin pensarlo, ¿no? Entonces, cuando alguien le sugiere, ¿no? Oye, pues yo te recomiendo que tomes terapia, siempre hay una negativa, siempre hay un rechazo, siempre hay una arrebato, pues decir, no, yo no lo necesito, no, yo no quiero, no, pues yo no estoy loco. Y no, realmente, pues también, como les digo, pues si nos duele la muela, ¿no? Pues tenemos que ir al dentista. Si nos duele el estómago o algo, pues tenemos que ir al doctor. Si no ves bien, pues tienes que ir al oculista, ¿no? O sea, son situaciones que tenemos que darnos cuenta. Y si algo está mal en tu mente, en tu cuerpo, en tus emociones, y no lo puedes expresar, pues también es bueno acudir al psicólogo, pedir ayuda. Oye, esta situación me está rebasando o esta situación me está provocando tal cosa o tal reacción en mi cuerpo que me está haciendo mal, ¿no? O me estoy sintiendo mal. Entonces, pues hay que pedirle ayuda y pues trabajarlo. Trabajarlo, sí. Ya después, más adelante, esperamos tener también algún psiquiatra, Ujú. porque todos vemos que el cuerpo se enferma, Ujú. ¿no? Ya que el páncreas ya no me Así insulina, es. que el hígado ya no me procesa bien la limpieza de la sangre, que los pulmones ya no oxigenan bien, el corazón ya no funciona. A todos los órganos les tenemos mal, pero somos muy poco conscientes de que el cerebro también es un órgano y que también genera químicos, ¿no? Sí. Entonces, y cuando algún químico en el cerebro no está trabajando bien o no se está produciendo de la mejor manera, es cuando también hay problemas que le llamamos pues, neurológicos Sí, exacto. Ahorita lo dijiste, ¿no? Cualquier órgano, si tiene una complicación, pues te va a doler. claro. Y va a haber un síntoma, una manifestación que obviamente pues te acuda a ir al médico, ¿no? Pero el cerebro no duele, Eso, y ¿no? sí, nada más como que se presentan Si se presentan ciertas efectos. actitudes o Ajá. efectos o síntomas que algo te detone por actitud, comportamiento o personalidad que digas, como que esto no está bien, Sí, o sí, te sí. enojas de todo, o estás muy alterado de todo, pero pues como el cerebro no duele, Ajá. ¿no? Y no es que haya un problema de ansiedad o algo, sino que hay un químico ahí que te está haciendo actuar de tal forma. Exacto. Entonces, ¿quién atiende eso? El psiquiatra, ¿no? El Y psiquiatra, el psiquiatra no es exactamente. el que ve a la gente loca, No, por no, favor, es el sino que que ve, ahora sí que son los que estudian el funcionamiento químico del cerebro. sí, y en conjunto tal vez con la ayuda psicológica Ujú. pueden hacer una mancuerna perfecta para que el psiquiatra que vea la cuestión química, la cuestión neuronal o la cuestión médica, y el psicólogo pues ayuda a la parte de actitud y comportamientos, ¿no? Entonces ya en conjunto pueden hacer pues un buen trabajo que nos puede dar muy buenos resultados. Pues hagámoslo, no tengamos miedo. Si sentimos como que estamos medio acelerados o en algo, puede ser que el mismo cerebro ahí nos está hablando. ¿Sabes qué? Exacto. Mira, estoy acelerado, estás acelerado por esto, atiéndelo. Ujú. Entonces, pues vamos a atenderlo, ¿no? Entonces, por eso el psiquiatra es el que tiende a medicar. Él es el que medica, Así ¿no? es, así O sea, el es. acompañamiento psicológico es el que acompaña en acciones y actitudes, reflexión, profundización. Ujú. Al final la psiquiatría es una rama de la medicina, Ajá, ¿no? Y exactamente. es un médico, Muy bien, entonces, exacto. pues sí, es
es importante tomar en cuenta Sí, y este por eso medica, acompañamiento. por eso dice, bueno, mira, tómate tal, 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 y ya se alcanza estabilidad, ¿no? Ujú, Pero porque ujú. pues es igual el cerebro, pues es un órgano y el psiquiatra es el quien atiende estas, pues ahora sí que igual desequilibrios, ¿no? Ujú, Químicos del cerebro. así es. Excelente. Parte también de los estados como el nerviosismo, la fatiga, el cansancio, pueden provocar este tipo de Ujú, alteraciones, ¿no? Que nos pueden generar, evidentemente, esta ansiedad y ujú, por todos los trastornos que a lo mejor podamos ir padeciendo, ¿no? Y si no lo trabajamos bien de manera en conjunta con una ayuda profesional, y entonces lo normalizamos y pensamos que, pues bueno, a ver, sentí nerviosismo o se me empezaron a hormiguear las manos y tengo como un poco de taquicardia, pero ajá, no me atiendo y como que ya se me quitó, pero entonces no lo procesamos bien. ¿Por qué se está detonando esta situación? Para que evidentemente yo lo trabaje, haga conciencia y pues sobre todo lo trabaje, claro, ¿no? excelente, Ujú. excelente. Pues ahí está la invitación y la propuesta profesional. ¿Qué síntomas se tienen de la ansiedad? Ay, pues demasiados, demasiados, como lo mencionaba al principio, te dan Ujú, palpitaciones, este tipo de taquicardias, puedes tener lapsos de dejar de respirar, ujú, ¿no? Te da sudoración, pérdida del apetito, o te puede dar un hambre excesiva, al mismo tiempo pérdida del sueño. Entonces, trastornos, este tipo de trastornos del sueño que te hagan, pues, perder como un poco la conciencia de a qué hora son, a qué hora me levanto, a qué hora me despierto. Y eso le pasa mucho a los jóvenes. ujú, Hoy por hoy, a los jóvenes que tal vez no tuvieron esta oportunidad de entrar a una escuela que ellos querían y seguir con sus estudios, entonces se ven como un poco truncados, un poco con pérdida de tiempo, ya no seguí la misma secuencia y entonces, pues, ¿qué hago? Pues no hago nada, no tengo interés por nada, ujú. entonces me duermo y me despierto hasta la 1, 2 de la tarde y voy desayunando, entonces también el cuerpo empieza a generar pues esos cambios, ¿no? Entonces es cuando o se la pasan todo el tiempo en el videojuego o escuchando música, pero no haciendo nada que realmente les nutra, ¿no? Ok. La mente, Ujú. no nada más el cuerpo, sino también la mente. Qué complicado. Qué complicado digo porque eh, sí hay que tener un acompañamiento para poder diferenciar lo que Ujú, la persona está experimentando. ujú, Y caemos en la parte igual cuando hablabas de la ansiedad generalizada. eh, Confundimos. Entonces siempre hay que poner atención con lo que se ujú, está viviendo, cómo lo está presentando la persona y buscar ese apoyo, ¿no? ujú, Yo insisto que busquen ese diagnóstico con el ujú. profesional para que no lo dejen en el simple, "Ay, fue un ataque de ansiedad, ¿no? Ya". O sea, quien ya lo sabe y lo ha trabajado, pues bendito sea Dios y lo va trabajando. Pero hay gente que no sabe qué es, simplemente apareció y trata de vivir, de normalizarlo Ujú. y se puede agravar, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado. Sí, a veces son como también le llamamos, ¿no? Enfermedades de moda. Ujú, Ujú. Como al principio, pues todo el mundo decía, ay, es que es tu estrés, ¿no? Y manejamos la palabra estrés como pues, si tomáramos agua, ujú, ¿no? sí, sí, sí. Normal. Y, es que tengo estrés. Y te pasa esto, porque tienes estrés, ¿no? Hasta los propios médicos iban y decían, tienes estrés, ¿no? Entonces ahora ya no es tanto estrés. Paracetamol. Bueno, ahora ya no es tanto Ajá. estrés, ahora es ansiedad, Ansiedad. ¿no? Ujú, Y entonces empezamos, como bien dices, esta parte de normalizar este tipo de actitudes, este tipo de situaciones,
Ok, sí, puede ser ansiedad, sí puedes empezar a generar ansiedad y provocar ansiedad, pero no tanto identificar, tengo ansiedad, entonces me tengo que tomar esto, tengo ansiedad y tengo que hacer esto, no, es qué te está provocando, qué lo está detonando, qué es lo que está sucediendo contigo, que en cualquier situación, episodio, un animalito, lo que sea, te está provocando este estado. O sea, es mucho, mucho, mucho de empezar a generar más que nada la conciencia de este tipo de situación. Sí, porque después... ¿Por qué me lo está provocando? ¿Qué me lo detona? ¿En qué situación? También en qué momento yo me siento más vulnerable para entonces determinar esta ansiedad. Porque después todo se manifiesta también en la salud, va Ujú. mermando. Y fíjate que me llamaba mucho la atención el dato que me compartiste de los problemas gastrointestinales, ¿no? Porque el estómago, me comentaste, recibe todas las emociones. Claro, el estómago es vamos a decir, o lo podríamos determinar que es el primer órgano que recibe todas las emociones, ¿no? Así como recibe el alimento, también recibe las emociones. Sí, claro, porque ¿qué pasa? Cuando estamos enamorados, ¿no? ¿Qué nos Las dicen? famosas mariposas, ¿no? ¿Maripositas en dónde? Pues en el estómago, ¿no? Ah, por eso Si dicen, cuando sientes mariposa en el estómago, es porque chécate, no hay una infección ahí. es porque Ajá, estás enamorado, sí. ¿no? Cuando, no sé, te pasas un suceso de algún susto, algún percance, ¿qué te decían las abuelitas o las mamás, no? Cómete un bolillo para el susto, ¿no? Suena mucho cuando los sismos, ¿no? Aquí en la Ciudad de Sí, México. exacto, cómete un Lo bolillo para el primero que empieza susto. de meme es el bolillo. Sí, es el bolillo, ¿no? Ajá. O también, si algo te cayó mal en la panza o cuando tienes o comiste algo mal de grasa y pues algo para el susto o algo para el malestar o para el desempance, ¿no? Que también le llaman, ¿no? Entonces, y cuando tenemos a lo mejor o vamos por una pendiente o a los que nos gustan los juegos mecánicos, ¿no? También Se las resienten en el situaciones estómago. del Ay, vértigo, pues ¿dónde se siente? ajá. Pues en el estómago, ¿no? Sí, Entonces, por eso hay muchos problemas, ¿no? Intestinales, porque el estómago entonces recibe toda esa emoción y ya de nosotros depende cómo, si lo trabajamos, lo reprimimos, no lo guardamos o entonces el cuerpo se manifiesta por eso. Porque acuérdense, o sea, el cuerpo también tiene memoria, ¿no? Entonces el cuerpo después de estarle asimilando todo y cargar todo, al final el cuerpo dice, hey, ya, o sea, ya me aventaste mucho o ya cargué mucho porque ya reprimí demasiado, no vas al psicólogo o no vas al médico y entonces pues el cuerpo tampoco es bodega. Ajá. Entonces el cuerpo al final tiene que expresar, empezamos a somatizar, ajá. ¿no? Situaciones y cómo salen, pues por enfermedades. Sí. Entonces ahí es donde viene pues la famosa gastritis, colitis y todo lo que termine en itis, Itis, todo se ¿no? inflama porque Sí, itis en latín es una pseudodesidencia también, creo que se llama, que significa inflamación. exacto. Entonces no es de que, sí, Por, como algo y entonces por mi gastritis. No, ajá. ok, sí tienes gastritis, pero ¿qué te detonó esa gastritis para que evidentemente tu cuerpo lo hablara, tu cuerpo lo somatizara y entonces que no estemos trabajando emocionalmente para que tu cuerpo lo refleje? Sí, pues sí. Algo ya conocieron, algo científico. Si termina en itis, se refiere a inflamación. Sí. ¿Qué cosas podemos hacer, Zaida, para ayudarnos cuando se tenga un ataque de ansiedad? Porque está, como ya comentaste, el tratamiento farmacológico, es decir, yendo a un psiquiatra, un Ujú. acompañamiento psiquiátrico, pero también se necesita esa atención psicológica, pero también cuando se tenga un cuadro
de ansiedad, ¿qué podemos hacer para ayudar a tranquilizar el cuerpo? Hay mucha gente que lo sabe, pero no lo hace o no lo hace bien. Ujú. Aquí es un poco contradictorio, porque Ujú, cuando sabemos que tenemos un padecimiento o tenemos una situación que no vamos a poder controlar, se distorsiona todo, ujú, ¿no? Es decir, alteramos todo. ok. Ujú. Entonces, ay, bueno, es que yo me siento mal y esto me va a provocar ansiedad, si ya la tenemos ya como tal diagnosticada, ¿no? Ujú, Entonces, me va a provocar esto ansiedad. ¿Y qué hago? Nos alteramos ujú, más. Uh-huh. Nos empezamos a preocupar, nos empezamos a desesperar, nos empezamos a como inquietar, ¿no? Y es todo lo contrario. Entonces, a ver si tenemos algo es bajar un poquito nuestra alteración, nuestra preocupación y controlar, ¿sí? Mucho, mucho, mucho es de controlar y contener. Es decir, bajar la respiración, controlarla, hacer pausas, inhalar, exhalar. Antes se ocupaba mucho la famosa bolsita, ¿no? ajá, Donde sí, sí, inhalábamos sí. y exhalábamos, inflábamos, ¿no? Esa bolsita funciona, sí, pero también si no la tienes, porque no vas a estar cargando Porque con ahora una va a ser bolsita desesperación que no tengo la bolsa si no traes la y lo bolsita. agravo. Exacto, por Ok. eso les digo, muchos de las situaciones para controlar la ansiedad, pues es tomar la conciencia Ujú, únicamente. Entonces, la respiración, como lo decía, ayuda mucho, sí. También la mentalidad, ¿no? Porque no me voy a provocar yo más un conflicto de lo que ya estoy padeciendo ujú, y entonces puedo evitar una situación más complicada, ¿no? Si siento a lo mejor alguna opresión en el pecho, pues obviamente pedir ayuda, ¿no? ujú, A alguien que vaya contigo o que no, tener pues evidentemente los números de emergencia o un número como primera referencia de un familiar para ujú, cualquier cosa que te pase, pues le puedan llamar, pero sobre todo tener como esta parte de calma, ujú. ¿no? Esta parte de serenidad, de tranquilidad. Van a decir, bueno, pero es que en ese momento yo ya estoy desesperado y siento Sí, sí, mucha sí. desesperación y mucha inquietud y me siento mal porque tengo mucha taquicardia o mis manos, se empieza a tensar mi cuerpo o la lengua, ¿no? Hay situaciones donde la lengua se queda como Mm, dormecida, ok. endormecida y entonces se te traba y ya no puedes, obviamente, hablar, ¿no? Entonces, a mucha gente le da mucho miedo eso. Ok. Entonces, ahí es donde obviamente tenemos que bajar como este tipo de conciencia para, evidentemente, dar una mejor solución. Sí, entonces también se sugiere el ejercicio, ¿no? Hay El gente que... ejercicio es bueno porque pues ahí sacamos pues todo el estrés, Ujú, toda la carga de una vida cotidiana o de una vida muy, muy repetitiva o muy monótona, ¿no? Entonces, bueno, pues hay personas que también su trabajo es tan demandante que pues dicen, bueno, no lo terminé mi trabajo aquí en la oficina y entonces me voy a casa y sigo trabajando, ¿no? Entonces pierdo mis horas de sueño, no como bien, o hay personas también que por su demanda de trabajo, pues no salen a comer, se malpasan, tienen esos trastornos de alimentación en horarios y entonces eso también provoca pues que el cansancio, la falta de alimento, la ujú. falta de sueño, pues acumule pues este tipo de situaciones, ¿no? ¿Y Interesante. cómo? Pues se detona a una ansiedad. Claro, claro. Ujú. Entonces sí, sí hay que echarle un poquito al movimiento porque eso ayuda Sí, mucho, ¿no? sí, también la meditación también Mm, es muy, muy, muy óptima para este tipo de trastornos, porque nos ayuda también a hacer este grado de conciencia, a tranquilizar tu cuerpo. El yoga, ¿no? También nos ayuda mucho para contrarrestar este tipo de efectos que
socialmente nos podamos estar cargando, ¿no? Como les digo, no nada más son por problemas a lo mejor emocionales, pues también económicos, en cuestión de salud, muchos aspectos que puedan afectar. Claro, y también ayuda mucho la oración. Eso es algo que también hay que tomar en Bueno. cuenta. Uh-huh. La oración, porque la oración también nos permite esa serenidad, Uh-huh. ese encuentro personal. Y Cristo es muy conciso cuando nos recuerda que cuando queramos pedir algo al Padre, dice, vete a lo secreto, porque tu Padre que está en lo secreto, ahí te va a escuchar. Entonces el mismo Señor Jesucristo nos dice, apártate, o sea, incluso cuando vayas a hacer oración, apártate, o sea, tranquilízate, serénate, ¿no? Y es algo que también es importante, pues, seguirlo, ¿no? Entonces también hay muchas filosofías, hay muchas terapias, muchos métodos como ya nos comentó, de yoga, meditación, de tranquilidad, pero cuando tengan oportunidad, pues apártense. Porque ese estrés también se genera, ¿no? Con esa vida tan acelerada que tenemos hoy. Y a veces entiendo que muchas personas pueden comentar, bueno, pero es que yo no tengo el tiempo, es que yo trabajo de tal hora a tal hora, o mis ocupaciones, mis actividades en casa, pues tampoco me lo permiten, ¿no? Tengo hijos pequeños o tengo muchas actividades. Y no puedo irme ni al zumba, ni al ejercicio, ni al gimnasio, ni a la yoga, ni a la meditación, o sea, no tengo tiempo. Incluso a veces está en la misma iglesia, no, ay, no voy el domingo a la Eucaristía porque estoy ocupado, no tengo tanto tiempo. Sí, pero es importante, como les vuelvo a repetir, y perdón que sea muy repetitiva, pero al final creo que sí, es mucho de tomar conciencia. ¿Qué está pasando en mí? ¿Qué está sucediendo en mí? ¿Qué me está trastornando? Que obviamente le tengo que poner atención. Porque a veces así nos pasa, tengo esto, pero no le pongo atención, no me cuido y sigue agravando más y más la situación hasta que de plano caemos en este tipo de trastorno, ¿no? Y no somos muy constantes en tomar conciencia de nosotros mismos. No. Tomamos conciencia cuando nos enfermamos, o sea, cuando físicamente el cuerpo está gritando, pero de esa parte espiritual, mental, casi, o sea, no somos conscientes, ¿no? No somos conscientes, no somos de sentarnos, reflexionar, pensar, a ver esto y el otro, ¿no? Somos muy nos dejamos llevar por el momento, por el día a día. Sí, tengo aquí una estadística que dice que en el año del 2005 al 2015 como que se incrementó un poco este estado de ansiedad y esto aumentó más, se produjo más en la población adulta. Pero evidentemente, ahorita pasamos hace poco una situación que a todos evidentemente nos provocó un estado de ansiedad. ¿Cuál fue? Pues la pandemia, ¿no? Muy mencionada la pandemia ahora en el COVID, en el cual, pues, ¿qué pasó? Ahí todo un país se paralizó, toda una ciudad se quedó paralizada. Todo el planeta. Todo el planeta, no podíamos salir, no podíamos ir a nuestras actividades, no podíamos ir a la escuela, no podíamos tener amigos, tener esta convivencia y entonces todo se tuvo que trastornar, ¿no? Todas nuestras actividades se tuvieron que modificar. Y evidentemente el ser humano no está listo para eso, o sea, tenemos que salir, convivir, tomar el sol, pues hacer actividades, socializar, ¿no? Y esto que no nos permitiera, evidentemente, una pandemia, una situación y añadida, ¿no? Todo lo que vivíamos de la psicosis colectiva que provocaba el lava, desinfecta, no saludes, que nadie te bese, nadie te toque, nadie te agarre, nadie, o sea, nada, ¿no? Y aparte el pánico de salud que enfrentamos con tantas pérdidas y ya escuchamos, ¿no? Y ya falleció aquí, ya falleció acá, ya falleció allá y ya se metió al hospital y ya no salió. Y entonces, como te digo, fue una psicosis colectiva que al final eso generó pues muchísima ansiedad, ¿no? Por todos esos trastornos que evidentemente el COVID dio, ¿no? Y que vivimos como sociedad.
Ajá. Hubo muchas pérdidas, no nada más físicas, pero también de trabajo, también de escuela, de también amigos, y esto les afectó en una población de tanto de adolescentes como niños. Los niños, o sea, era conéctate a una computadora y ahí recibe tus clases. Y si bien entendiste y si no, pues a ver cómo te va, ¿no? Los adolescentes en la universidad, en las prepas, pues perdieron más oportunidades. Los que tenían que hacer sus prácticas o su servicio o ya estaban a punto de salir, pues no, todo los fue retrasando. Entonces, eso también generaba, ¿no? Un trastorno también, pues, de alimentación, de sueño y de todo lo que ya hablamos. Entonces, sí fue, pues, ahí evidentemente el COVID vino a generar mucha, mucha, mucha ansiedad y que hoy por hoy, si muchos sobrevivimos a esta pandemia, seguimos o adoptando, ¿no? Estas ciertas conductas que nos siguen demostrando ansiedad. Entonces sí es Sí, mucho porque la pandemia nos cambió el estilo de vida, a ¿no? todos, a todos, a todos, Y ¿no? generó también eh, las afectaciones que ya estaban, se Ujú. agravaron. Sí, porque entonces sí veíamos que jóvenes o niños pues empezaban con que, bueno, no puedo salir, no puedo ir a jugar, no puedo convivir, no puedo hacer, y era mucho más complicados para esta situación o esta población de niños, pues que era más vulnerable, ¿cómo explicarles, no? No, no puedes salir, ¿y por qué? Pues porque no puedes, ¿no? Y lávate las manos, y esto, y no saludes, y entonces sí era una situación muy, muy complicada que vino a trastornar o vino a generar más este trastorno de ansiedad, ¿no? Lo veíamos también, si viajábamos en el transporte, pues, y si veíamos a alguien toser o estornudar, era así de mirarlos así como que, ay, ya nos aventaste infección, ¿no? uh-huh, era de irte, de separarte, o sea, Sí, era así como que el sí, sí, infectado, sí, cuando huir. pues nada más era un estornudo, ¿no? Todo queríamos desinfectar, todo queríamos mover, todo queríamos, y también pues con el encierro, la convivencia, ¿no? Sí, hasta la convivencia generó porque 24/7, hasta divorcios subieron, sí, ¿no? En gran manera separaciones. porque no estaban acostumbrados a estar juntos 24/7 y cuando se presentó, ahora qué hago con este aquí o con esta aquí, Bueno, los hubo niños. también divorcios, pero también hubo muchos embarazos, Ah, ¿no? sí, también, pues como no había nada que Sí, hacer más que la tele, mucho, exacto. poco entretenimiento, pues. Entonces hubo pues obviamente muchos divorcios, muchas Sí. peleas, muchos conflictos, pero al Ujú. mismo tiempo también hubo muchas reconciliaciones, hubo muchos embarazos y pues eso también generaba, ¿no? Un estado de ansiedad de, pues ya me separé, o bien ya está embarazada mi esposa o mi pareja y si se pone mal, entonces ¿cómo voy a correr al Exacto, hospital? y eso complicaba Y muchas eso cosas, porque complicaba era, por ejemplo, demasiado. una visita obligatoria al hospital y los hospitales eran búnker y Sí, era ya prácticamente todo COVID, ¿no? exacto. Y era pruebas de COVID para todo y era, ahora sí, ya le teníamos mucho miedo, ¿no? A la palabra positivo, Ujú. ¿no? Ya ojalá que todo salga negativo y ojalá. Sí, ahí sí todos buscábamos lo negativo, Sí, ¿no? ahí sí, buscábamos todo lo negativo, pero sí esas situaciones que podemos vivir o que nos podemos enfrentar, pues evidentemente sí nos pueden generar muchas cosas si no lo sabemos trabajar. Claro, bueno, pues ahí está la invitación de que pongamos atención a Ujú, todo lo que se nos va presentando todos los días. No olviden que si hay herramientas, hay quienes están capacitados para ayudarnos a trabajar, ¿verdad? Es nuestras ansiedades, ¿verdad? Que se ujú, pueden ser nuestros cuadros de ansiedad, que pueden ser muchos y de muchas maneras, ¿no? Así que no hay uno solo. ujú. Entonces también atención ahí, no hay un solo cuadro de ansiedad y no todos viven el mismo grado de ansiedad. Así que, pues ahí vamos
a dejar el tema, vamos a buscar esas ayudas si lo necesitamos, ¿verdad? Así Aquí es. está la psicóloga Zaida, que con mucho gusto, a quienes gusten, pues también ella los puede atender para acompañarlos y lo que esté al alcance también de ustedes, ¿no? Como psicólogos, y ya ellos mismos también sabrán con quién canalizarles, Así ¿verdad? es, así es. Entonces, pues mucho ánimo y ojalá que cada uno de ustedes pues pueda hacer conciencia de sí mismos, que es lo que hace falta, ser conscientes de nuestro ser, de quiénes somos y qué necesitamos. Así es. Y qué queremos y necesitamos también sanar. Así que muchísimas gracias, Aida, No, gracias a por ti. esta reflexión, por este tema de la ansiedad. Y bueno, pues nos despedimos en este episodio, continuamos con esta temporada en donde estaremos con la ayuda y la compañía de la psicóloga Zaida, del cual agradecemos pues tu presencia y tu Gracias. ayuda, tu reflexión, iluminarnos el camino ante pues estas ignorancias también, porque pues somos ignorantes en muchas cosas y necesitamos también. Y no olviden que todo lo tenemos que unir, cuerpo y alma, espíritu y cuerpo. Entonces no lo dejemos a un lado. Dios, por supuesto que nos da la salud, nos envía bienestar, nos envía comodidad, pero también necesitamos dar de nuestra parte y trabajar lo que nos corresponde. Sí, sobre todo que tengamos como esta inteligencia emocional para saber y saber escuchar a nuestro cuerpo también, para identificar estas situaciones y acudir con el especialista en dado caso, ya sea con un terapeuta, con un médico, para que nos pueda ayudar a restablecer esto y pues vivir de una manera más cómoda o placentera que se pueda. Y armoniosa y con una paz mental. Así es. Así que muchísimas gracias, agradezco de todo corazón a cada uno de ustedes que nos han acompañado en este episodio donde hemos hablado de la ansiedad. Espero que sirva de mucha ayuda, que sea de mucha ayuda para cada uno de ustedes. Pues nuevamente les invito a que le den like al video, compartan también este canal, denle clic ahí a la campanita para que el mismo canal les notifique cuando vamos a estrenar un episodio nuevo, un nuevo video. Y pues agradezco nuevamente su compañía. Que Dios me los bendiga a todos. Agradecemos nuevamente a la psicóloga Zaida por su compañía, por su espacio, por su tiempo. Y no olviden, como siempre les digo, cada vez que terminamos un episodio más, un video más, y se apega muchísimo ahorita de acuerdo a lo que estamos reflexionando, que hay que tener siempre una mirada positiva ante la adversidad. Dios me los bendiga a todos. Nos vemos en el siguiente episodio.